las edificaciones que quedaron maltratadas, pero en pie, fueron dinamitadas, excepto la iglesia inconclusa del Apóstol Santiago. Se hace un nuevo código sísmico, que es lo que va a alterar totalmente la arquitectura de Cartago, y así se empiezan a levantar casas con un estilo totalmente diferente al que existía antes de 1910, que caracterizó a la nueva Cartago. La rectificación de las calles y el aumento de cuadrantes hacia el este siempre siguió guardando algunas estructuras de distribución que venían desde la colonia, como es el caso de la parte del cuadrante al sur de la iglesia del Apóstol Santiago. Es la zona donde vivían las familias más viejas, más aristocráticas, las que tenían el dominio político de la ciudad y también de la república. Así se construyeron casas de materiales livianos, con jardines, con utilización de hierro. Cuando se empezó a escasear el hierro, pues empezó a emplear más la madera. Un caso que caracteriza esa nueva tendencia, sobre todo de modelos importados, con nuevas estructuras metálicas, pero utilizando también fuertemente la madera, es el caso de la famosa casa de la familia Jiménez Sancho. Existe una creencia popular que en este sitio nació Jesús Jiménez Zamora, pero en realidad es nada más que una tradición, porque aquí se construyó esta magna casa después del terremoto de 1910, que vino a sobresalir en el barrio aristocrático de Cartago, y donde se instaló la familia de José Miguel Jiménez Oriamuno y doña Micaela Sancho Oriamuno. En 1985, la Casa Jiménez Sancho fue declarada reliquia de interés histórico y arquitectónico por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Además, en 1997 se declara Monumento Nacional. Según se dictamina en el decreto, la declaratoria se otorgó por asumirse que era el sitio donde nació el expresidente de la República, el doctor Jesús Jiménez Zamora. Sin embargo, este es un falso histórico. La familia de don Jesús habitaba una casa cerca del Parque Central de Cartago, en donde está ahora la escuela que lleva su nombre. Yo creo que hay que abordar el contexto histórico donde se va a construir la casa. Esta casa de los Jiménez, en realidad, es de las pocas casas que se reconstruyen en su sitio histórico. La calle del Convento, como se le decía a toda la avenida, era el lugar donde estaban las casas de los descendientes de los conquistadores y de los colonizadores de Cartago. Una característica interesante que la arquitectura es post-terremoto y la economía no estaba exactamente bien. Entonces, los adosamentos o adornos o detalles constructivos son modestos. Posiblemente sí se exportó, digamos, un modelo de casa de catálogo, y ahí venían los planos y las láminas metálicas, pero la madera, el proveedor de la madera fue en el propio país. El latón por dentro y por fuera son importados, pero hay mucha madera nacional. Por ejemplo, también la madera que se perdió, que son un entablillado que tiene entre ambos lados de las piezas estructurales verticales y que son las que soportan el latón, está perdida totalmente porque son maderas dulces. Ya podemos decir que a principios del siglo XX ya Estados Unidos empieza a exportar, por ejemplo, ya estaba exportando las casas Balufren, que eran las casas de madera, ¿recuerdas? De estilo caribeño. Entonces pensé que uno podría pensar en ese mercado. Por ahí un compañero sugiere que puede haber sido de Italia, pero no conocemos a Italia como un mercado exportador de ese momento. Yo digo que es una casa que no es de escala urbana, si se quiere, es de escala monumental. Es una casa de las que venían embaladas y su procedencia es europea, ¿verdad? Lo que está en discusión es si la casa es inglesa, italiana o belga.
Aquí lo difícil sería entender por qué no una casa de las dimensiones de la casa Jiménez Sancho no venía de Italia, sino de Bélgica. Hablábamos entonces que es un estilo victoriano inglés. Sin embargo, si empezamos a ver las decoraciones interiores, parecen más espacios neoclásicos. Claro. Pero el diseño de los grabados, de las chapas. Y es un estilo floral en muchas partes. Claro. Y eso podría ser un Liberty italiano. Da pie para especular, el repertorio es muy amplio, va desde flores de lis, va hasta jarrones desde floreros, ¿verdad? La repetición, además si te das cuenta, cada uno de los detalles, de los temas que tienen las chapas, ¿verdad? Califica el espacio, eso es fundamental. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la casa de la familia Jiménez Sancho, que son parientes de don Jesús Jiménez, que con el terremoto en 1910 esa casa quedó destruida. Sabemos también que doña Micaela decidió adquirir una nueva casa prefabricada que era por catálogo. No hay claridad si fue traída de Bélgica o de Italia. Ese es un aspecto en el que aún no hay consenso. Que la construcción se inició en 1911, por lo tanto es imposible que don Jesús Jiménez haya nacido y vivido en esta casa. Él murió en 1897, es decir, que fue construida 14 años después de su fallecimiento. ¿Quién es la familia Jiménez? Pues la familia Jiménez es de origen colonial, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la familia Jiménez, no solo tenemos que hablar de esa familia, sino de las distintas alianzas matrimoniales. Estamos hablando de las familias más conspicuas de la ciudad de Cartago. Una familia que hizo gobierno, no solo desde el Congreso, sino desde la Presidencia de la República, ¿ya? Cuando la familia Jiménez Sancho desea, cuando doña Micaela desea mandar a traer esta casa por catálogo, el presidente de la República es un sobrino suyo. Resulta ser que ella desea tener una casa, digamos, del rango de su familia. Entonces la manda a traer a Europa, ¿verdad? Desarmada, embalada, y llega aquí en 1911. Y en 1911 el arquitecto Luis Llach es el que se encarga, ¿verdad?, de la edificación. Pero, y también esto hay que decirlo, el 8 de mayo asciende al poder don Ricardo Jiménez Soriamuno, y obviamente las primeras casas que se van a reedificar son las casas de sus parientes, ¿ya? Pero ¿quiénes vivieron en esta casa y cómo era el flujo de personas allí? Doña Micaela y don José María tuvieron 10 hijos, 9 mujeres y un varón. 2 de ellos se casaron, don José Miguel se mantuvo viviendo en la casa con su nueva familia y María Cristina se fue para San José. Don Miguel Jiménez Sancho, al igual que su padre, fue un reconocido médico y político. Ambos ejercieron su profesión en el consultorio que tenían instalado al costado este de la casa. Y además recibían visitas vinculadas con la política. Doña Micaela estaba involucrada con actividades religiosas, especialmente con la iglesia y convento de San Francisco. Por eso era frecuente encontrar en la casa personas relacionadas con esta actividad. De allí se deriva el nombre con que se le conoce en Cartago a esta casa, el Vaticano. Encontramos entonces un espacio en donde lo familiar, lo social, lo político, lo religioso y lo médico confluyen para darle un gran dinamismo. Según nos contaban, nosotros no conocimos a la abuela, era donde estuvo la abuela en sus últimos días de vida, aquí vivió, aquí dormía y aparentemente aquí murió. Estos cuartos eran muy cómodos, muy sabrosos, tenían unas camas muy bonitas con bronce. Y tenían unos, como ven, no hay closets, entonces había unos armarios muy grandes, muy bonitos. Este otro cuarto fue el cuarto de María Luisa. Después de cuando ella murió, este cuarto se convirtió como en un cuarto sala. Tenía su mesa, tenía todavía los armarios muy grandes que se usaban en ese tiempo, ¿no? Este corredor significó muchas cosas. Aquí corríamos en nuestros velocípedos. Tenía un caminador de linóleo para proteger la madera un poco, ¿verdad? Jugábamos corriendo aquí porque imagínense ustedes tener casi 50 metros sin carros y nada. Este era una especie de oficinita, una sala de cuarto de paso, porque pues era el que daba para subir al desván, como se llamaban antes, y a poder llegar hasta ese gran cucurucho, que era un cuarto más, que me imagino nunca se usó porque no tenía condiciones para ser
habitacional, pero durante la guerra papá lo usó ahí como para tener los mapas y ir marcando lo que ocurría en la guerra y todas esas cosas, ¿verdad? En ese pequeño cuartito era el cuarto donde nos castigaban a nosotros. No era que nos metían ahí, sino que ahí vivía el coco. Y cuando nos portaban mal, alguien venía y decía, vamos a sacar el coco, y todo el mundo salía en carrera porque salía el coco. Lo que había de coco era la mitad de un coco, de verdad, que era lo que se usaba también mucho para limpiar los pisos. Esto acá era un boticario. Aquí se guardaban algunas medicinas. Papá heredó todo el instrumental del doctor Max Peralta Oriamuno, que eran parientes por Oriamuno. Papá acompañaba al doctor Peralta a hacer visitas médicas. El doctor Peralta fue el que realmente lo entusiasmó a hacerse posteriormente médico. Es interesante que todos estos cuartos tienen puerta al exterior. Esta es una de las puertas. Vamos a ver si no se cae. No, ya. ¿Verdad? Esta es otra puerta más que tiene. Allí había otra puerta. Yo pienso que eso es que después del terremoto pues quedó un miedo de quedar atrapado dentro de la casa y había que tener la mayor facilidad para salir huyendo, ¿no? Este es el dormitorio, el comedor, un comedor muy amplio, muy bonito. Había una mesa muy grande donde cabían más de 15 personas tal vez, con sus trinchantes y sus armarios para guardar las ropas que se usaban, los manteles y las ropas. Esta es la sala que podría llamarse la sala principal. Era una sala muy linda. Creo que trataron de conservar en la segunda vez que la pintaron, porque todo lo que está en crema era en dorado. Todo estaba en dorado. Estos vestíbulos los hacían antes para que la gente que venía a buscar a alguien, alguna persona, la pasaban aquí donde había unas sillas, una especie de sofá donde ella esperaba. Esta puerta permanecía abierta y esta puerta era la que permanecía cerrada. Esta puerta tenía vidrios de colores. Entonces en las tardes, cuando el sol entraba por esta otra puerta, penetraba y daba al comedor unos colores lindísimos, porque tenía colores rojo, amarillo, era como una especie de vitral. Este cuarto fue la capilla. Aquí se celebraron 2 matrimonios, el de mi papá y el de don Carlos Agüero y María de los Ángeles Echeverría. Para celebrar esos matrimonios tenían que tener permiso del Papa, porque esto no era una capilla bendecida especialmente. Sin embargo, tenía su altar y sus imágenes. Y ojalá se logre restaurar y vivir y que Cartago la pueda disfrutar en muchas formas, ¿no? Porque no se deben de perder esos viejos recuerdos que tuvieron su vida próspera y feliz en una época, ¿no? No se pueden acabar. ¿Cuál es la importancia de la Casa Jiménez Sancho para la ciudadanía cartaginesa? La casa ha recibido varios reconocimientos nacionales, pero también es emblemática para la ciudadanía cartaginesa, no solo por la asociación con don Jesús Jiménez, que fue un insigne cartaginés declarado prócer de la educación y la cultura, sino también porque es de una familia que dio mucho a la provincia y al país. En un momento en que la vieja metrópoli está perdiendo muy rápidamente su patrimonio arquitectónico, histórico, cultural, creemos que es necesario luchar por lo que queda y asumimos el reto con interés y compromiso. Entre tanto, nosotros podamos también respetar este pequeño parque
que de acuerdo a su figura es victoriano. Esa responsabilidad tiene dos vertientes. Una es la de darle seguimiento al proceso de restauración y con ello se ha logrado pues conseguir el aporte del Ministerio de Cultura a fin de invertir dinero en esta etapa, junto con un presupuesto que fue aprobado por parte de la institución como contraparte de esta etapa de restauración. Si bien es cierto, vamos a lograr un desarrollo de al menos un 70% de restauración de la casa, queda pendiente alrededor de un 25% de la parte que corresponde a la restauración. De este espacio central a un espacio de salida de emergencias. O darle otro uso, que es lo que se acostumbra en una ciudad urbana. Yo creo que más bien el proyecto debe adaptarse a la época en la cual nosotros nos desarrollamos. La casa tiene importancia por su arquitectura. Es decir, hay una conciencia de la importancia de la casa dentro de la gente que transita por acá. Tiene un valor histórico importante. Difícilmente podríamos reemplazarla por algo arquitectónicamente mejor. La Casa Jiménez Sancho ha tenido dos intervenciones importantes. La primera fue realizada en el año 2000 por el Grupo Granito, gracias al premio del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, en donde se cambió la cubierta del techo. En el año 2009, la JASEC hizo una importante inversión para iluminar la fachada de la casa. Desde el 2011 y a la fecha, la UNED y el Centro de Conservación de Patrimonio Cultural trabajan en un programa de restauración que inicia su primera fase en noviembre del 2012. Pretende la restauración consolidar la parte de cimentación, la parte inferior de la casa. Se piensa reforzar la casa con pilotes de tal manera que quede para tránsito fuerte y también iniciar con la instalación de los sistemas de tuberías eléctricas y mecánicas. Realmente los cimientos de la casa anterior no son los que se utilizaron, porque el basamento fue hecho para esta casa específico. Lo que sí encontramos acá, en esta parte inferior de la edificación, es restos de la casa anterior. Encontramos estas piezas de madera, son piezas que fueron de la casa anterior, que son de cedro y se mantienen todavía, ¿verdad? Es decir, que tienen mucho más de 100 años. Estamos en un espacio importante de la casa. Es el espacio que conecta el jardín y la parte interior de la casa, pero funcionaba como comedor. En este espacio vamos a iniciar un proceso de restauración que es levantar el piso para poder mejorar la estructura del piso. Como ustedes ven, está muy deteriorado porque tiene un solo pilar acá y nos va a permitir quitarlo y poder trabajar la parte de cimientos que haya falta. Y una vez que esté esto ya recuperado, empezaríamos con los cielos rasos. Y en cada habitación igual, ¿verdad? Bueno, la modificación del jardín más importante, más impactante es cuando se le despeje las piezas juntas que se piensan desarmar. Recuperar la fuente, cuando se le recuperen las ventanas, cuando se recuperen las puertas, y se le dé vida a eso, el jardín va a tomar mucho más importancia. Lo que vemos que le ocurre a la casa ahorita es que nunca se le dio un mantenimiento adecuado. Pero también, una vez que esté restaurada, la casa va a requerir un uso adecuado. ¿Cuál ha sido el uso de esta casa después de 1975? En ese año se trasladó a San José a Doña Delia por temas de salud. Desde entonces la casa quedó deshabitada. En 1985 se autorizó a la UNED a continuar utilizando la casa como su centro universitario y es en 1992 que la familia Jiménez Echeverría vende la casa a la UNED para que se le suministre el mantenimiento adecuado para su preservación. Ante la preocupación por su estado, se realizaron varias acciones y es en el 2011 cuando se conforma la Comisión Pro Restauración de la Casa Jiménez Sancho. Hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Cultura, particularmente con Patrimonio Nacional, y se va a hacer una inversión en principio se había establecido una inversión de 50 millones que iba a ser aportado por el Ministerio de Cultura y la UNED otros 50 millones de colones.
Pero se estuvo negociando con el director de patrimonio, don Adrián Vindas, y logramos que el presupuesto que se había programado al inicio se duplicara a 100 millones por parte del Ministerio de Cultura. Si los números no me fallan, son 100 más 50 de acá de la UNED, son 150. Y se suponía que en la primera etapa, o sea, con la primera etapa, que nos llevaría 200 millones de colones, podríamos salvar el inmueble como tal. O sea, que el inmueble, en otras palabras, no se nos caiga. Prontísimo, y si no paralelo, debiéramos nosotros de empezar a trabajar con el proceso de implementación o de activación de la casa, porque si no va a terminar el proceso de reconstrucción y va a empezar el proceso de deterioro inmediatamente. Adicionalmente hay que considerar dos cosas, una inversión que hay que hacer en relación a qué uso se le va a dar a la casa para el servicio de la comunidad, porque hay que considerar lo siguiente, la casa es de la UNED, pero la casa es de la comunidad. Ahora bien, todo este sector que está acá se va a demoler. Todo esto es un agregado, junto con aquella parte que está acá. Eso fue como una especie de un agregado, una casa adicional que metieron acá, un asunto ahí de demanda de espacio en la familia, entonces todo eso se deterioró. Esas láminas repujadas se van a poder reutilizar, incluso aquí vemos algunas láminas repujadas que había que ver en qué estado están, ¿verdad? Pero todo eso se utilizaría. Va a quedar un espacio muy abierto, ¿verdad? De acuerdo a un plan que tenemos, vamos a montar aquí una especie de una plazoleta para desarrollar una actividad complementaria. La cimentación que se está haciendo se está quemando más abajo de la piedra, ¿verdad? Y se está rellenando con un ¿Punto de cemento o un lastre cemento? Un lastre cemento. Lastre cemento. Edgar, cuéntenos cómo va el asunto de la cimentación. ¿Qué ha visto? ¿Qué han tenido que ajustar? Prácticamente lo que hemos venido haciendo es ir sacando limpiando esas grietas para poder inyectar un epóxico, ¿verdad? Para luego poner el forro. Todo lo que eran muros que existían, se picó todo el repello, lo que estaba repellado, y se le chorreó una viga, se profundizó y luego se puso malla electrosoldada para reforzar todos los muros. Se le metieron anclajes a los muros y se chorreó. Entonces esto hizo que reforzara toda la parte de los muros. Todo lo viejo se fue eliminando. Algunas cosas quedaron como testigo de lo que había. Esto estamos apartando acá lo que es la madera que está con partes malas. Entonces para sanearla, ordenarla y guardarla toda seleccionada. Correcto. ¿Qué va a pasar con este mezanino? Porque si va a tener madera acá, ¿lo vamos a conservar de momento? Eso de momento lo voy a tener ahí, porque ya una vez que terminemos de desmontar todo, hay que empezar a arrancar el piso, porque ese piso lo voy a utilizar en la reparación de los pisos adentro. Tal vez levantando el piso un toquecito no se levanta. Ese elemento queda ahí, ¿cierto? Nada más puesto. No, este. No, la viga. ¿Esta viga? La viga no, la viga hay que anclarla al muro. Hay que meterle anclajes. Incluso esta viga llegaba hasta allá, hasta la esquina. Nosotros la hicimos hasta aquí porque la que había aquí estaba toda caída, toda pedazos. La segunda parte que se hizo, se reforzó todo lo que era la estructura del piso, total, a un 100%. Meterle pedestales, meterle la madera, cambiar soleras,
porque todo lo que eran pisos estaban desfondándose. Hay un área que era la sala principal, eso se cambió toda la estructura del piso y luego lo que prosigue es lijarlo y darle un poliuretano que lo deja totalmente acabado, o sea, un piso bonito, bien terminado. El jardín victoriano lo que se hizo fue levantar todo el repello, reforzar las paredes porque estaban reventadas y algunas desplomadas. Luego hay que lavar todas las paredes, repellarlas y impermeabilizarlas para ya restaurarlas totalmente. La otra parte que se hizo fue la restauración de todas las gradas. Algunas que estaban ya deterioradas se restauraron y otras que hay que hacer nuevas. Hay una que hay que hacer nueva, que eso es parte de esta etapa. Todo lo que es el perímetro, que es lo que limita la casa con la calle, eso lo que se hizo fue quitarle todo la pintura y se le dio 3 manos de pintura. Lo que estuviera dañado se volvió a reconstruir y se dejó al 100% ya terminada y pintada. Lo de la rampa fue una cosa que, bueno, lo exigía la ley, 7600, se le metió una malla electrosoldada, se le metió columnas para dejarla un poco aérea ahí y meterle una baranda perimetral todo lo largo de la rampa hasta la entrada a la casa. Estamos trabajando en la restauración. Ya se ha visto que es un trabajo complejo, que va a paso lento, pero seguro. Requiere de mucha atención, requiere de mucho esfuerzo y también de muchos recursos. Es por esta razón que hacemos una instancia a todas aquellas personas del sector empresarial, instituciones públicas y privadas, para que nos apoyen en el esfuerzo por alcanzar la meta de restaurar la casa, rehabilitarla y ponerla en uso.